Hola, muy buenas tardes con todos ustedes. Bueno, estamos reanudando sus actividades de formación, esperando que sea un año más productivo, que tenga un buen año. Y bueno, reanudar las clases que estaban pendientes, ¿no? Nos han enviado hace poquito la nueva reprogramación de las clases. Y bueno, hay que responder a algunas clases de la parte de hematología. Ya habíamos quedado a la una con su compañera, pero bueno, por el tema de la computadora tengo que regresar mejor, por eso ya un poquito tarde. Ya, no. Bueno. ¿Cuántos son ustedes? 56, doctor. 56. Ya. Todavía no han tocado temas de hematología, ¿no? Pero en semiología ya habrán visto algo, supongo, ¿no? En medicina. Ya, miren, nosotros nos enfrentamos a diario en la práctica clínica diaria. Vemos siempre problemas asociados a trastornos hematológicos. Hay una variedad de trastornos hematológicos, ya sean primarios, adquiridos, congénitos, ¿no? Lógicamente los adquiridos son los más frecuentes. Y lo que nos toca a nosotros es darnos cuenta, encasillarnos de dónde viene el problema para poder dar un buen manejo. ¿Ya? Ustedes saben que en la sangre pues tenemos elementos formes, tenemos la parte de sustratos, tenemos fluidos, ¿no? Y una parte de esto, de su contenido, está asociado a trastornos de coagulación. ¿Ya? Entonces, indistintamente, en algún momento van a escuchar hablar, está con problemas de coagulación, pero exactamente a qué se refiere. Cuando ustedes estudian, cuando ustedes empiezan a estudiar trastorno de coagulación, y les aseguro que la parte teórica como que se van a aprender un montón y cuando lo quieran aplicar quizás sea un poco difícil. Entonces, lo que yo quisiera es que traten de entender un poquito para que lo que se lleva hoy día sea pues lo que vemos en la práctica clínica en realidad. Cuando ustedes empezamos a estudiar trastornos de coagulación, pensamos en algunos de los factores clásicos de la coagulación, las vías de coagulación, pensamos en elementos formes como las plaquetas, y muchas veces no sabemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos antiagregantes, utilizamos anticoagulantes, utilizamos fibrinolíticos, que no es lo mismo, ¿no? Y a veces como que mezclan esos términos. Es diferente hablar de un anticoagulante, de un antiagregante, y es diferente hablar de un fibrinolítico, ¿ya? Entonces, todos estos términos vienen justamente del comportamiento de algunas sustancias dentro del organismo que están encargados pues, de ese equilibrio. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemostasia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de hemostasia, ¿a qué nos referimos? A estos contextos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este contexto, ¿no? Tenemos un paciente que viene con dolor epigástrico, el cuadrante superior derecho, con náuseas y vómitos, y vemos que asociado está un colapso cardiovascular, un shock, un óbito fetal. Entonces, ¿tendrá alguna relación con problemas sanguíneos tipo coagulación o antitrombótico o fibrinolítico? No lo sabemos, ¿no? Nos dan un estudio de imagen donde vemos eso, nos dicen hay unas transaminasas elevadísimas, hay trastorno de coagulación, hay anemia, y los estudios de imágenes pues nos dan esta imagen que ustedes ven. Ese es el contexto de los pacientes que nosotros recibimos a diario. Por eso es que les digo, les vuelvo a repetir, cuando nosotros estudiamos coagulación, vamos a empezar con la fisiología, qué les vamos a enseñar o qué es lo que dicen los libros, ¿no? Vía intrínseca, vía extrínseca, ¿no? Eso lo han visto alguna vez en fisiología, ¿no?
Pero cuando sucede eso, nadie te va a decir, en la práctica clínica, nadie te va a decir, ¿sabes qué? Alumno, interno, residente o doctor, evalúeme la vía intrínseca. Nadie le va a decir, evalúen la vía extrínseca. Eso lo tendrán ustedes en su cabeza de repente. Algo que no es tan sencillo a veces de aprender, ¿no? Porque dicen, ya, vía intrínseca tales factores de coagulación, vía extrínseca tales factores de coagulación. Eso en la práctica clínica, soy sincero, no nos sirve, ¿no? Que nos sirva como una especie de conocimiento y sí, pues, darle explicación a la situación, incluso las medidas terapéuticas, sí, nos sirve. Pero en el contexto práctico donde yo necesito manejar un paciente, son otras las cosas que yo tengo que saber bien, ¿ya? Por eso es que a mí en realidad no me interesa mucho, ahora ya incluso se plantea, clásicamente teníamos pues una vía de coagulación intrínseca, una extrínseca, ahora hay de vías moleculares, hay un montón de cosas. Entonces eso que ustedes me lo aprendan de memoria, en realidad no me sirve y no les va a servir a ustedes. Entonces, miren, es otra imagen de este paciente, no sabemos qué tiene. Los trastornos de coagulación muchas veces se presentan en pacientes relativamente estables y muchas veces se presentan en pacientes extremadamente inestables. Yo siempre les digo, ¿no? Las patologías no son solas, ¿no? El cuerpo es uno solo y siempre hay interrelación entre los diferentes órganos. Se ha dividido en especialidades por términos prácticos, pero siempre hay una relación de un órgano con otro órgano, ¿ya? Entonces, acá les muestro un hígado, les muestro un abdomen, quizá digan, no, ese es parte de gastro, luego lo vamos a ver. Este es otro contexto, ¿no? Me dicen, por ejemplo, es una paciente NN de 20 años, de sexo femenino, ya, casada, natural de Chiclayo, Lambayeque, lugar de procedencia Pumas, Lima, ingresó a un establecimiento, a un hospital el 10 de julio del 2009. ¿Ya? Este es un casito real. ¿Y por qué viene? ¿No? ¿Alguien puede leer? Mis compañeros, que me ayuden. ¿Ya? Paciente por parania, pediatra, a quien se le realizó cesárea de emergencia el 3 del 8 del 9 por distosia del trabajo de parto, más sufrimiento fetal agudo, anestesia epidural, en hospital, que luego de intervención quirúrgica queda con cefalea global tipo opresivo, de moderado a intenso, constante a que se incremente con movimientos, catalogada como migraña, a quien se le prescribe ergotamina, dada de alta el 7 del 8 del 9. El día 8 presenta escotomas seguido de movimientos tonicoclónicos generalizados de 5 minutos de duración, asociados a cialorrea, mordedura de lengua, no relajación de esfínteris durante las 4 horas posteriores. A ver, ayuden a su compañera. Acá los que están adelante. Luego del episodio, el paciente disártrica, creo que dice, con debilidad, déficit motor derecho, es llevada al hospital en un momento donde es referida a no sé cómo. Ya. Miren, ¿no? Tenemos dos contextos y esos son los contextos que casi siempre van a ver ustedes en la práctica diaria. Van a haber otros problemas relacionados a coagulación, quizá en pacientes relativamente estables, un poco más raros, por ejemplo las hemofilias, ¿no? Que no es de presentación muy común. Pero sí, estos dos casos, estos dos contextos que les he presentado, quizá lo vean más a menudo y ahora quizá lo vean un poco alejado, ¿no? Y ahora qué pensamos, ¿no? Por ejemplo, acá ¿qué piensan? ¿Alguien que tenga una idea?
Puede ser una hemorragia intracraneal. Una hemorragia intracraneal. Una hemorragia intracraneal de su compañero, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien pueda? ¿Alguien que diga otra barbaridad? No hay problema. Pero muchos nos reiremos un rato. Miren, eso lo vamos a ver al final, porque ya vamos a continuar con la clase, ¿ya? Relacionada pues a hemostasia, ¿no? Entonces, para los que no me conocen, soy Johnny García Castejón, soy médico internista, ahí llevo años en la cátedra y bueno, estamos ahora en Medicina 2. Miren, la hemostasia, ¿a qué nos hace? Es el tema que nos han puesto en el sílabus, ¿no? Es un proceso complejo, como dice, que permite mantener tanto la sangre, el contenido en un estado de equilibrio cuando hay una lesión, hay una noxa, ¿no? Cuando hay un daño vascular, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que a veces hay un sangrado espontáneo incluso, ¿no? Hay gente que viene, doctor, me están apareciendo manchitas, moretones, no he hecho esfuerzo, ¿no? Pero, entonces, ¿qué decimos ahí? No ha tenido trauma, no ha tenido un corte, no ha tenido un golpe, ¿ya? Y está con estos problemas. Entonces, los problemas de coagulación no solamente radican en los elementos formes, sino de repente en el resto del contenido, de sustancias, de metabolitos, enzimas, que van a tener a cargo tratar de mantener esta hemostasia. Cuando hay un paciente que sangra, el cuerpo responde, ¿no? Y esas son las medidas de hemostasia que trata de realizar, ¿no? Trata de buscar compensar, ¿no? Se descompone clásicamente en 3 etapas. Y yo he tomado esto porque es las más prácticas. Cuando revisan varias bibliografías, hablan de cuestión vascular, hablan de cuestión molecular, hablan de un montón de cosas. Pero clásicamente esto nos sirve a nosotros porque nos da un panorama más amplio, más general, ya las exquisiteces cuando de repente lleven alguna especialidad relacionada a la hematología. Entonces nosotros tenemos una hemostasia primaria, una hemostasia llamada, una parte de la hemostasia llamada coagulación y otra parte llamada fibrinolisis. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un proceso de ya sea un sangrado, que es un estado de pérdida, de daño sanguíneo, o por otro lado un estado procoagulante, ¿no? Van a empezar a desencadenarse unas respuestas fisiológicas porque en el sangrado, por ejemplo, lo que vamos a ver que en tiempos hay parte del organismo que sale inmediatamente a esa defensa y hay otros que van saliendo pero de forma un poco más lenta. Y es más, se supone que a esa respuesta tiene que haber alguien quien frene en algún momento para no irse al otro extremo. Cuando ustedes se cortan, tienen un sangrado, ¿qué es lo que pasa? En un ratito deja de sangrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un proceso que hizo que se tape ese agujero, por así decirlo, esa abertura, esa rotura. Pero ¿qué pasa si ese proceso continúa? ¿No? Alguien debe frenarlo, ¿verdad? Porque si no, seguirían a otro contexto, ¿no? Irían a hacer una trombosis, ¿no? O un coágulo, formar un coágulo. Entonces, ¿qué es hemostasia primaria? No se hagan problemas, simplemente. Hemostasia primaria es la respuesta de las plaquetas, el factor de Von Willebrand, así de rápido. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se hacen un corte, tienen una lesión, lo primerito que sale a defender, a tratar de solucionar el problema son las plaquetas, ¿no? Son las plaquetas. Ya está de más decir después de qué se encargan las plaquetas, ¿verdad? Y un factor que está muy relacionado, ¿no? Que es el fibrinógeno, ¿no? Entonces tenemos, miren, en la hemostasia primaria, en la mayoría de bibliografías ustedes van a encontrar plaquetas, pero ahí le van a adicionar otras cositas más, ¿no? Como factor de Von Willebrand, ¿no? Hay una enfermedad específica, la enfermedad de Von Willebrand, ¿no? Que tiene sus subtipos incluso, ¿ya?
Y alguien que complementa esto es fibrinógeno. Miren, cuando hay un sangrado, por ejemplo, incluso antes de las plaquetas, ¿qué es lo que va a pasar? Este es un gráfico que muestra ahí, cuando ya ustedes estudian, lo leen, acostadito está todo el proceso entendible. Ya, cuando tiene un corte y hay un sangrado, lo primerito que va a pasar son los efectos humorales, ¿no? El vaso va a empezar a tratar de cerrarse, ¿no? Va a hacer vasoconstricción. ¿Eso qué quiere decir? Que la hemostasia no solamente interviene en sustancia, ¿no? También interviene en la parte vascular, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de hacer. Si es que el sangrado, por ejemplo, es una parte terminal en un lecho pequeño, eso va a contribuir bastante. Pero si, por ejemplo, es una herida, póngase de punzo cortante, qué sé yo, quizás su intervención no sea mucha, ¿no? Entonces, acá vemos miren, este es un gráfico que parece un poco complicado, pero al final es sencillo. Tenemos plaquetas. Estas plaquetas, cuando hay daño, se activan de inmediato, secretan sustancias, secretan glucoproteínas, y estas son las que contribuyen a que se empiezan a juntar unas con otras. Así de simple. ¿Quiénes están ahí? Las llamadas glucoproteínas. Les dan unos nombres específicos, ¿no? Esto, si desean, lo aprenden, ¿ya? Yo no voy a tomar nada de esto, por ejemplo, en el examen, porque eso, como les digo, ¿no? Cuando hay un sangrado, no les voy a decir qué glucoproteína está afectando ahí, no va a servir. Pero sí les sirve a ustedes para conocimiento, fisiología, ¿no? Hablan de glucoproteínas, la glucoproteína 1A, 2A, 2B, 2A, 3A, varias glucoproteínas que tienen interacción entre unas a otras, y estas glucoproteínas hacen que las plaquetas se junten, sirven como sostén. Es más, sirven para atraer más glucoproteínas de más alto peso molecular, como el von Willebrand, el factor de von Willebrand, ¿no? Y a través de unos receptores que se manifiestan a su pared celular van a empezar a unirse. Y esta es una cascada, ¿no? Esta es una cascada donde las glucoproteínas, von Willebrand, empiezan a atraer a las plaquetas y se juntan. Y es más, por allí aparece, ¿no? Estas mismas glucoproteínas atraen a este factor de a estas moléculas de fibrina que igual van a atraer a las plaquetas, sirven como puentes. Al final lo que van a formar es una bola, un coágulo, ¿no? Un trombo, si quieren decirlo, ¿no? Entonces, no es difícil de entender. Acá nos dicen las fases de la hemostasia primaria, es en la adhesión de las plaquetas, la activación, la secreción de sustancias y la agregación, ¿no? Todas estas sustancias al final se interrelacionan entre sí y lo que van a formar es un coágulo, ¿no? Esa es la hemostasia primaria. La hemostasia secundaria, o llamada coagulación. Entonces pasamos de un primer plano que donde juega el rol más importante los elementos, uno de los elementos córneos que son las plaquetas, pasamos a un segundo paso donde vienen la llamada hemostasia secundaria, donde intervienen los factores de coagulación. Y eso ustedes, ¿alguien se acuerda, por ejemplo, cuáles son los factores de coagulación de la vía intrínseca? A ver, alguien levante la mano. Manchan todito, ya, igual, si desean, se lo aprenden de memoria, no sé. ¿Ya? En algún momento les van a preguntar cuáles son los factores de la coagulación de la vía intrínseca, cuáles son de la vía extrínseca. Pero cuando un paciente está sangrado nunca les van a preguntar eso, ¿no? ¿Cuánto les sirve esto, por ejemplo, cuando yo estudio enfermedades ya un poquito más raras, ¿no? Cuando me dedico a la especialidad de hematología de repente, ¿no?
veo, por ejemplo, por ahí un sangrado en rodillas, en articulaciones, veo un TTPA, entonces ahí digo, está fallando la vía intrínseca, causas de falla de vía intrínseca, luego hemofilias, que se voy estableciendo un camino para llegar al diagnóstico. Eso le va a corresponder mucho de repente a medicina interna, hematología, que bueno, se le dedican a eso, ¿no? Hasta llegar a enfermedades relativamente comunes y otras raras, ¿no? Pero lo que sí vamos a ver muy a menudo es cuando ustedes vean, está con un TP 18, está ahí un INR 3, eso sí lo van a ver muy a menudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? La coagulación plasmática lleva a la transformación de fibrinógeno en una red de fibrina que fortalece el trombo plaquetario, ¿no? Y es un proceso que trata de interrumpir el sangrado, ¿no? Acá también dice el subendotelio vascular es muy rico en factor tisular. Ustedes habrán escuchado hablar del ¿cómo se llama? Activador de factor tisular, ¿no? Que, bueno, a cargo de los fibroblastos, células que están desencadenadas ahí, ¿no? Y miren, si bien es cierto, las plaquetas intervienen en la coagulación primaria, también juegan un rol en la hemostasia secundaria. O sea, no es que se acabó su papel ahí y se terminó, ¿no? Van a seguir secretando algunas sustancias, por ejemplo, fosfolípidos, que estos van a traer más sustancias y van a ayudar a formar la red de coágulo, ¿no? Al final, ¿qué dice? La coagulación es una cascada de reacciones enzimáticas que llega a la generación del factor 10 activado o 10A y finalmente trombina, ¿no? Finalmente trombina, ¿no? Una enzima que también es fibrinógeno soluble en un coágulo de fibrina. ¿Ya? Y esto acá pues les van a enseñar esto, todas las veces van a tocar, de repente que se dedican a este capítulo, van a hablar de las vías de coagulación. Entonces, quizá apréndanse por lo menos los factores de la coagulación básico de las vías, ¿no? Tenemos la vía extrínseca que está relacionado con tiempo de protombina, con R, con factores dependientes de vitamina K, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? El 2, 5, 7, ya saben mejor que yo. Y del otro lado la vía intrínseca. Al final nada es estrictamente aislado, ¿no? Muchas veces se relacionan unas con otras. Al final, como ustedes ven, bueno, hay otro grafito más adelante que les voy a mencionar. Y la otra parte de la hemostasia es la fibrinolisis. O sea, hemostasia no es solamente detener sangrado, sino buscar el equilibrio. Les decía, ahorita por ejemplo, el paciente sangró, qué sé yo, se cortó, no sé, se forma la agregación, se realiza la agregación plaquetaria, se forma la red de fibrina, ¿no? Pero si ese proceso continuara, seguiría ese coágulo creciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se activan en algún momento ya factores que frenan ese proceso, ¿no? Y dentro de ellos está la fibrinolisis. Si no, imagínense, los que se cortan resultarían pues formando coágulo, haciendo efectos trombóticos, ¿no? Ya, a eso se define la fibrinolisis. Entonces, tres aspectos básicos. Hemostasia primaria, está muy relacionado con plaquetas y factor de Von-Wiener. Hemostasia secundaria, que está relacionada con los factores de coagulación, vía intrínseca, vía extrínseca y fibrinolisis. Nada más, se acabó. Ya no se hagan más faltas. Entonces, las anomalías de la hemostasia primaria están relacionadas con enfermedades que estén relacionadas con las plaquetas. ¿Qué enfermedades conocen? A ver, levanten la mano. A ver, se escuchan voluntarios. ¿Ya? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Ya?
Tú vas a ser hematólogo, creo. Vamos a las enfermedades más comunes, ¿no?, que vemos en la práctica diaria. ¿Qué enfermedades de las plaquetas conocen? El famoso PTI, ¿no? La púrpura trombótica trombocitopénica, el famoso PTI. ¿Han visto PTI alguna vez? ¿No? ¿Sí? Es una enfermedad muy común. Es parte de una enfermedad primaria o puede ser parte de una enfermedad como manifestación de otra enfermedad, ¿no? Hay PTI que son solas, ¿ya? Solamente son PTIs, o hay PTIs que responden, por ejemplo, son parte de un lupus, ¿no?, de enfermedades inmunológicas. Es frecuente el PTI, ¿ya? ¿Qué otra enfermedad de plaquetas conocen? Que también es frecuente en nuestro medio. A ver, alguien que saque la cara por la promoción. ¿Quién es su delegado? Delegada. ¿Lo ha venido? Yo A ver. no recuerdo. PTI, las que mencionaron. Ya. Hay otra similar a la PTI que se presenta en enfermedades graves, por lo general, que es la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, que lo vemos en algunos pacientes más o menos descompensados y en graves también. ¿Qué otra enfermedad que hace daño a las plaquetas? ¿Ah? ¿CID? CID, coagulación intravascular diseminada. Ahí miren, su mismo nombre lo dice, ¿no? Hablamos de hemostasia más, esa hemostasia más está relacionada con la hemostasia secundaria, ¿verdad? Coagulación. Vamos a ver un poquito de eso más adelante. Hay un grupo de enfermedades que se llaman microangiopatías, ¿no? Microangiopatías. ¿Qué enfermedades están ahí? El síndrome de... ¿Ah? El síndrome hemolítico, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah? El síndrome de... le da a las damas en etapas ¿cómo se llama? De parto, posparto, ¿cómo se llama? No, Shinhan ya es un trastorno neurológico. Estamos hablando de plaquetas. El síndrome de Herd, ¿no? ¿Han escuchado hablar del síndrome de Herd? Preeclampsia severa, síndrome de Herd. Eso van a ver un montón, ¿no? Es más, ¿quién le gusta la ginecología? ¿Ah? Eso van a ver todos los días los ginecólogos, síndrome de Herd, menos los que trabajan en un área hospitalaria. Síndrome de Herd hay todos los días en el hospital, ¿no? Son trastornos plaquetarios. Hay trastornos plaquetarios secundarios, por ejemplo, también, que también se relacionan, o la respuesta va a ser un poco similar. Por ejemplo, tembladera. ¿Quién tiene tembladera? Nadie. Nadie tembladera. Ya, ¿quién es de la costa? ¿Quién es de o de la selva? ¿Ah? ¿Quién es de la selva? ¿Ah? ¿Sí hay ciudadanos de la selva? La malaria, por ejemplo. La malaria hace trastorno, ya en algún momento lo verán, ¿no? La malaria, por ejemplo, es una enfermedad endémica en nuestro medio, en algunas zonas específicas, ¿no? Estos parásitos se caracterizan por meterse dentro de la célula y romperla y hacer una lisis, ¿no? La malaria ha demostrado que se mete a las 3 líneas celulares, ¿no? Entonces por ahí de repente. ¿Ya? Y las otras anomalías están relacionadas pues a déficit de glucoproteínas, a von Willebrand, que son enfermedades extremadamente raras, ¿no? A lo mucho yo he visto von Willebrand, el resto. Anomalías de la coagulación, ¿no?
Y cuando ustedes hablan de anomalías de coagulación va a ser por un extremo sangrado o por otro extremo trombofilia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué será lo más frecuente? Depende de los escenarios. Si ustedes están en un escenario de pacientes tranquilos, quizá las trombofilias. Si están en un escenario de pacientes graves, las coagulopatías, como su compañero hablaba del famoso CID. Un paciente que entra en CID ya es jalarlo de la muerte, ¿no? Es un proceso ya muy grave, ¿no? El paciente sangra espontáneamente por todo lado, por más que ustedes quieran darle plasma, crioprecipitado, factor 8, qué sé yo, ya no está, ¿no? Entonces, tenemos con riesgo hemorrágico y tenemos por el otro lado enfermedades con riesgo de trombofilia. Ustedes habrán escuchado hablar de las trombosis venosas, ¿no? En cardio han visto tromboembolia pulmonar, ¿no? Que son enfermedades generalmente secundarias, ¿no? No son primarias, ¿no? Hay algunas primarias, pero que son un poquito más raras. Por ejemplo, hay la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿no? Que es una enfermedad que a veces no le encuentran la causa y simplemente forma trombos, ¿no? Pero lo que sí vemos es pacientes, por ejemplo, que tienen defectos cardíacos, tienen arritmias, ¿no? ¿Por qué creen que los pacientes que fibrilan terminan haciendo sus ACVs? ¿Por qué? Porque esa arritmia golpetea la sangre y es como si fuera un golpe, qué sé yo, y empieza a desencadenarse este sistema de hemostasia, forman coágulos, esos coágulos viajan al cerebro y el paciente hace su ACV. En los pacientes con tromboembolia pulmonar, por ejemplo, los que viajan distancias muy grandes, ¿no? Los que vienen, por ejemplo, qué sé yo, de Lima a Cajamarca en casi 20 horas, ¿no? A veces hacen por la inmovilidad trombosis de miembros inferiores, se levantan, el coágulo se desprende y hace una tromboembolia, y si la tromboembolia es significativa, el paciente ahí nomás se muere, ¿no? Habrán escuchado de esos casos, ¿no? En Cajamarca también ha habido, ¿no? Pacientes que vienen de la costa, más que todo de Lima, de una distancia larga. A ver, esos dos amiguitos que están ahí hace rato en una conversa, están muy juntitos ahí. ¿Están en la clase o están en otro lado? Por favor, ya. Entonces, y eso es lo común que vemos, las trombosis asociadas a inmovilidad. Hay pacientes que tienen cáncer, es un factor de riesgo, pacientes que han tenido alguna cirugía compleja, ¿no? Son factores de riesgo para hacer trombos, ¿no? Eso desde el punto de vista frecuente, secundario, pero también hay algunos estados en los cuales hay una trombofilia, trombofilias primarias, ¿no? Que son un poco más raras, pues, ¿no? Ahí tenemos déficit de proteína S, déficit de proteína C, tenemos ¿cómo se llama? El factor 5 de Leiden, déficit del Hendel, el factor 5 de Leiden, niveles altos de homocisteína, que están dentro de un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades con estado de hipercoagulabilidad. En un momento ustedes les van a preguntar, ¿cuáles son los estados de hipercoagulabilidad? Y van a decir, tenemos proteína S, proteína C, antitrombina 3, niveles altos de homocisteína, factor 5, factor 5 de Leiden, ¿no? Algunas enfermedades inmunológicas relativamente comunes, como es el síndrome antifosfolipídico, ya, que más o menos está a la par por ahí con las enfermedades inmunológicas tipo lupus, ¿no? Los lúpicos, por ejemplo, es un estado de trombofilia. Y hay un estado de trombofilia de por sí, que no es un estado patológico, pero es un estado de trombofilia persistente. ¿Cuál será? Que se ven las damas. El embarazo.
El embarazo de por sí es un estado de trombofilia. ¿Por qué? Porque empieza a haber alteración de estos factores protrombóticos. Por eso es que hay gestantes que terminan haciendo trombosis. Y trombosis por el mismo estado, por el mismo hecho de estar gestando. Claro está que debemos excluirle otras enfermedades secundarias. ¿Por qué? Porque el embarazo desencadena algunas o descompensa algunas enfermedades inmunológicas, ¿no? Los que les gusta, por ejemplo, la gineco, nuevamente, van a ver gestantes que activan sus lupus, ¿no? Activan su lupus, el lupus es un estado de trombofilia y por ahí se complican las cosas, ¿ya? La exploración, esto ya solamente para recordar, hacer una buena historia, hacer una buena anamnesis, un buen examen físico. Y por alguna razón, ustedes se van a dar cuenta que las patologías te dan indicios por dónde va la enfermedad, ¿no? Te dan indicios, a pesar que son un mismo grupo de enfermedades, te dan indicios más o menos por dónde va la lesión, ¿no? Entonces, es diferente la semiología, por ejemplo, de un paciente que viene con petequias, pienso en algunas enfermedades, a diferencia si yo veo hematomas grandes, por ejemplo, veo hemartrosis, mi hipótesis diagnóstica ya estoy pensando en otra cosa, a pesar que son más o menos grupos de enfermedades similares. Dentro de las más comunes, lo que van a ver son las petequias, ¿no? Las petequias, ¿qué son las petequias? ¿Qué son las petequias? A ver. Voluntario. Yo siempre les digo, para que ustedes puedan aprender bien medicina, deben saber semiología y fisiopatología. El resto varía muchas veces. Por ejemplo, el manejo del PTI, ¿no? Desde cuando yo me formé como especialidad hasta la actualidad ha cambiado bastante. Lo que no ha cambiado es su forma de presentación, ¿no? Su forma de presentación. Uno ve la forma de presentación y al toque dice, es una PTI, lo más probable, hay que comprobar, ¿no? Entonces, deben saber explicarse, por ejemplo, por qué se producen esas manchas, ¿no? ¿Por qué se producen esas manchas minúsculas llamadas petequias? ¿Qué dice la inteligencia artificial? Están ahorita que la inteligencia artificial, que la simulación, y no saben qué es una petequia. A ver, joven, usted que está ahí muy ameno conversando, ¿qué es una petequia? Bueno, eso ya no es parte de esta clase, pero les recomiendo que le den una repasadita, ¿ya? Entonces, tengo que ver la anamnesis, tengo que ver la forma de presentación, tengo que ver la procedencia. ¿No? Así que ahorita veo un paciente y me dice, doctor, han empezado a aparecerme unas manchitas rojas en las piernas, en el tórax. Uno lo revisa y ve lesiones pues, puntiformes, sugestivas pues, de petequias, ¿no? Un paciente que no tiene otros síntomas, ¿no? Lo primero que pienso es una PTI, ¿no? Pero si por ejemplo me viene un paciente de Piura, ¿no? La semana pasada ha estado en Piura, que está con fiebre, que está con un llamado chancahueso, dolor de cuerpo fuerte, y le encuentro petequias, ¿qué pensaré? Dengue. Yo pienso en un dengue, ¿no? Si viene de por acá, de Santa Cruz, ¿no? De Cajabamba, ¿qué poder pensar? Una bartonela de repente, no sé, ¿no? Entonces, miren, depende del contexto a donde, por eso la importancia de la anamnesis, ¿no? Una misma manifestación puede ser, estar relacionada a diferentes enfermedades, ¿no? El tipo de sangrado, preguntarle, ¿no? ¿Usted sangra con facilidad o cuando hace esfuerzo, ¿no? Nos lleva o el sangrado dónde es, ¿no? Ya bueno, es una parte ya del examen físico, pero también
hay que preguntarle, ¿no? Anteriormente ha tenido manchas en el cuerpo, ha tenido moretones. Si me dice, sí, tiene unas manchas grandes, amplias, ya mi hipótesis diagnóstica está yendo por otro lado, ¿no? A la edad de aparición, por ejemplo, las leucemias, ¿no? Las leucemias, si hablamos de semiología de plaquetopenia, las leucemias, por ejemplo, es frecuente en los niños, ¿verdad? Uno de los picos es en la enfermedad en la edad pediátrica, ¿no? Antecedentes familiares, de repente tienen enfermedades congénitas que se van transmitiendo de la familia. La existencia de consanguinidad, ¿no? Algunos fármacos, ¿no? Es frecuente en nuestro medio, en Cajamarca, en región, habrán visto que es muy frecuente las cardiopatías asociadas a daño pulmonar, ¿no? Hacen hipertensión pulmonar, falla cardíaca, ¿no? Es muy común en nuestro medio ver el EPOC, la fibrosis pulmonar relacionada a la agricultura, el humo de la leña, eso secundariamente genera hipertensión pulmonar, las cavidades derechas del corazón se vuelven grandes y el corazón empieza a fibrilar, ¿no? Empieza a fibrilar. ¿Y qué les indican a estos pacientes para que no terminen haciendo trombos, haciendo su ACV? Anticoagulantes, ¿no? Entonces, nosotros todavía estamos en un medio donde utilizamos el anticoagulante de bandera, que es la warfarina, a pesar ya que para los expertos y no tan expertos ya no es un buen anticoagulante, pero bueno, por la cuestión de la disponibilidad, por la cuestión de costos, se sigue utilizando. El problema es que si no se controla se va al otro extremo, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos pacientes que vienen por hemorragia digestiva, ¿no? Vienen por hemorragia digestiva y que han estado tomando anticoagulantes, ¿no? Vemos pacientes con INR en 10, en 12. ¿Cuánto es el valor del INR? ¿Ah? De 1 a 2.5. A 2 ya por ahí no, por ahí va, ¿no? Ya, entonces sangran por ese motivo. Entonces eso tenemos que averiguar. Exploración física, ¿no? Ver en qué partecitas está afectada. Por ejemplo, si yo veo a una niña de 12 años, tiene petequias en las extremidades inferiores, hace 2 semanas ha tenido diarrea, ¿qué pienso? ¿Ah? ¿Qué pienso? ¿Hay pediatría? Estamos llevando. ¿Ah? ¿Ah? Ya es una posibilidad. ¿Qué más? Que hay que diferenciarlas. Es frecuente en la edad pediátrica, entre pediátrica y adolescente, por ejemplo, la enfermedad de Notch, ¿no? ¿Qué es de Notch? Los agarré. Eso no tiene que ver con plaquetas, es una vasculitis, ¿ya? Entonces, hay que aprender a diferenciar. Hay un grupo que, por ejemplo, eso no está acá dentro de la teoría. Hay un grupo de enfermedades que se llaman vasculitis, que pueden simular trastornos hematológicos, y no son trastornos hematológicos, son problemas de los vasos, son vasculitis, pero como están dañados los vasos, sangran y producen petequias, pueden producir hematomas, pueden producir hemorragias. ¿Ya? Justo esto les comentaba porque una vez justamente vi un paciente en edad adolescente, cuando estaba viendo pediatría, decía es un enoch lo más probable, no es frecuente, no es una enfermedad rara, ¿no? El nombre sí parece medio raro, pero no es que se asusten, lo van a ver en algún momento. No, y me decía el colega, no, pero sus plaquetas están normal. Es lógico que no es una enfermedad relacionada a plaquetas, ni a trastorno de coagulación, es una vasculitis. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ir diferenciando con su anamnesis y su exploración física. Si por ejemplo el paciente te dice, doctor, yo tengo sangrados espontáneos y tengo hematomas a nivel de rodillas, que es característico de hemartrosis, ¿no? Ahí no pienso en PTI, ¿no? Hemofilia. Mi cabeza se está yendo a pensar en de repente una hemofilia, ¿no? Hemofilia. Entonces miren lo importante que es la semiología. Y si yo pienso en hemofilia, ya, escucha, ¿qué vía de la coagulación es? No me interesa. Voy a pedir este examen que me dice que es hemofilia. Y ahí está lo clásico, ¿no? Que siempre, bueno,
tenemos que colocarlo, si no va a decir es parte de la clase y no les han hecho. Al final miren los productos que se forman tanto en la vía intrínseca como extrínseca. Tenemos fibrinógeno, ¿no? Y miren, tenemos la vía extrínseca que dice explorado por el tiempo de protrombina, pero eso en la práctica clínica se escucha qué factores, ¿no? Y la vía intrínseca con el examen de PTPA. Uno es tiempo de protrombina y el otro es tiempo de tromboplastina parcial, ¿no? Activado. Ahí están los factores de coagulación, no me voy a detener en esto. Mejor en esto, ¿no? Pruebas claves y su interpretación. ¿Ya? El tiempo de protrombina. Miren, ¿qué van a explorar ustedes en la práctica diaria? A ver, alguien que me diga. Y se vaya sabiendo hematología respecto a coagulación. Ya le piden sus plaquetas, ya. ¿Y qué pruebas de coagulación? Las plaquetas es para ver estados de trombocitopenia, no sangrado por trombocitopenia. Pero para coagulación, estrictamente, tres cositas. ¿Qué son? A ver. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y fibrinógeno. Y se acabó la clase. No hay más. Ya, esas cosas deben pedir. Otras cosas ya que piden ya son cosas especializadas de repente. Pero miren, tiempo de protrombina, ¿cuánto es? 11 a 13.5 segundos. Los cirujanos, ¿quién va a ser el cirujano? Los cirujanos son expertos en pedir tiempo de protrombina, ¿no? Porque cuando está en 13.6 dice el paciente ya no se opera, ¿no? Entonces, ese valor se ha aprendido. Los cirujanos saben muy bien ese valor, ¿no? Dicen, TP más de 14 no entra a sala. ¿Por qué? Prolongado está relacionado con quién? Con factores dependientes de vitamina K. ¿Dónde se produce la vitamina K? A nivel hepático. Entonces será fácil deducir que si el paciente tiene cirrosis, tiene alguna hepatitis, una falla hepática fulminante, va a ser trastornos relacionados a tiempo de protrombina, ¿no? Protrombina prolongada. Yo, por ejemplo, han llevado gastro, ¿no? Han llevado gastro ya, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son los marcadores de falla hepática, Hugo? Las transaminasas. Mentira. ¿Qué más? ¿Cuáles son los exámenes estrictos de función hepática? Albúmina. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Se me han aprendido, muchachos. ¿Esa clase no les hice yo? Creo que sí. Ahora que me acuerdo. No. Están desatentos. Muchos se pegan, están conversando ahí. Dos comadres ahí conversando. ¿Qué conversan tanto? Lo de las pruebas que estamos ¿Cuáles son? Puede ser para huesos. Ya. Miren. A ver, ¿cómo les explico? Es una enfermedad común, por eso lo toco, ¿ya? Nosotros tenemos pruebas de función hepática, entre comillas, ¿no? Pero algunas de ellas no nos dicen la función. Por ejemplo, al joven le da una hepatitis, ¿no? Por ahí se desvió y ha hecho una hepatitis. Ha hecho una hepatitis aguda. Sus transaminasas, ¿qué es una hepatitis? Es un proceso inflamatorio del hígado y se va a caracterizar por hacer una lisis de los hepatocitos, ¿no? Los hepatocitos se inflaman, se rompen, hacen lisis. ¿Y qué van a soltar? Van a soltar transaminasas, por un lado. ¿Qué más? Bilirrubinas, ¿no? Sus transaminasas, ¿cuánto es el valor normal de transaminasas?
140, 120, ya, bueno, ya está en 1000 sus transaminasas. Pero él está caminando como si nada por ahí. ¿Está en falla hepática? No está en falla hepática. Sus bilirrubinas están en 10. Está orinando amarillo, sus ojos están amarillos, ¿no? Tiene náuseas, pero está por ahí jugando. ¿Estará en falla hepática? No está en falla hepática. O sea, hay marcadores estrictos de función hepática que te dicen que el hígado está fallando. Por eso les digo función hepática. ¿Y quién te dice que el hígado está fallando? Un tiempo de protonvena prolongado. ¿Qué significa? Que el hígado entró en falla y ya no me está produciendo factores de coagulación. Por eso es que un marcador para ver que el paciente está en falla hepática es ver su tiempo de protrombina. Y es más, sirve para monitorización. Cuando ustedes vean, la hepatitis es muy frecuente en la edad pediátrica. Entonces, uno de los exámenes que les hacen es dentro de todo el panel de perfil hepático. Ya no confundan pruebas de función hepática con perfil hepático. El perfil hepático sí pues están transaminasas, fosfatasa, un montón de bilirrubinas. Entonces, para monitorizar, ¿qué le pido? Le pido su tiempo de protrombina y el otro marcador que me dice que el hígado está funcionando bien, ¿quién es? Alguien lo dijo por ahí, la albúmina, ¿no? La albúmina se produce, si es que el paciente entra en falla hepática, la albúmina empieza a bajar. Bilirrubinas pueden estar en 20, pero si su tiempo de protrombina está en 13, no me está haciendo nada. O por ejemplo, un paciente con coledocolitiasis, ¿no? Se tapa el colédoco, empieza a haber hiperbilirrubinemia directa, puede llegar a 20, a 30, pero su tipo de protrombina pues, está normal, no está en falla, ¿no? Se puede complicar, sí, pues, ¿no? Pero no está en falla hepática. ¿Sí me dejo entender, ¿no? Entonces, esto es clave acá, ¿no? Yo pido tiempo de protrombina, yo relaciono ese tiempo, 1 con trastorno de coagulación y 2 con función hepática, porque ahí se produce los factores dependientes de vitamina K. ¿Qué vía es? Extrínseca. TTPA. El TTPA igual lo podemos ver prolongado en enfermedades graves juntos con el tiempo de protrombina, pero ya un poquito más específico cuando está aislado y solamente por ahí, o sea, solamente el tiempo de trombopatía parcial está prolongado. Pienso en enfermedades relacionadas con vía intrínseca, ¿no? Y por ahí, ¿quiénes están? Están las hemofilias. Suficiente que sepan eso, ¿ya? Las plaquetas ya saben, ¿no? ¿Ya? Bueno, las plaquetas tienen un valor 150.000 por encima de 150.000, ¿no? Las plaquetas sí puede estar relacionado a múltiples trastornos, no solamente hematológicos, ¿no? Sino ya sean infecciosos, ¿no? Por ejemplo, la plaquetopenia es un marcador de sepsis, por ejemplo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en el hospital, ¿no? En las emergencias, pacientes que llevan con peritonitis, ya con shock séptico, con una pielonefritis, todos pacientes sépticos, la plaquetopenia es un marcador de severidad, ¿ya? Si tienen tiempito lo revisan, porque la plaquetopenia en estos tipos de pacientes. ¿Y qué más? En enfermedades inmunológicas, ¿no? Una de las enfermedades inmunológicas más frecuentes, ¿cuál es? El lupus, ¿no? Y dentro de los criterios del lupus está la plaquetopenia, ¿no? Los PTIs y todo eso. Y me dicen, doctor, y antes, ustedes, por ejemplo, en Cajamarca acá, o si se van a la costa, o a un hospital céntrico, ustedes ya no van a pedir coagulación, tiempo sangre, eso lo dejan ya para las provincias, para los distritos, ahí no me encuentran ya ese tipo de exámenes. El tiempo de sangre está relacionado también con función plaquetaria. Entonces, van a ver, cuando vayan a hacer su serum, de repente lo que van a encontrar es tiempo de coagulación, tiempo de sangre, ¿no? No van a encontrar protrombina, fibrinógeno, eso es más probable que no. Entonces, miren, hemostasia primaria, dice acá, hay otra revisión, dice plaquetas y los vasos, ¿no? ¿Qué manifestaciones van a tener? Pues va a tener petequias, equimosis, puede haber epistasis, hemorragia. Hemostasia secundaria relacionada con factores de coagulación,
acá podemos encontrar trastornos graves que afectan la vía extrínseca, que afectan los factores dependientes de vitamina K. Eso es muy frecuente, eso sí, es muy frecuente. Y es un marcador de severidad, ¿no? El paciente está chocado, está séptico, y veo que está con un TP alto. ¿Qué significa? Que está empezando a hacer falla multiorgánica, ¿no? Ya está afectando el hígado, ¿no? Porque ahí se produce este problema. Es muy, muy frecuente, ¿ya? Y asociado a eso encontrarán pues, a un paciente séptico, febril, chocado, de repente, lactato alto, entre cosas. Y la fibrinolisis, ¿no? La fibrinolisis de solución de coágulo. Cuando hablamos de fibrina, ¿no? La fibrinolisis va a desprender algunas sustancias también importantes, dentro de ellas el dímero D, ¿no? El dímero D. ¿En qué contexto le sirve el dímero D? ¿Ah? ¿Qué pruebas? ¿Para qué piden dímero D? ¿Ah? ¿Para? Tromboembolismo, ¿no? Trombosis en realidad, ¿no? Que puede ser una trombosis venosa profunda, puede ser una tromboembolia pulmonar. ¿Y por qué pedimos eso? ¿Ah? Entonces, mire, a todo hay que darle una explicación, ¿no? ¿Por qué pedimos dímero de pacientes que estamos sospechando TEF? ¿Ah? A ver, escuchen. Porque son productos de la degradación de la fibra. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con el TEF? ¿Cómo lo relacionas? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? Alguien que lo deduzca, algo que lo he dicho desde el inicio. Escucho. Como dijo mi compañera, en este caso, por la formación del coágulo, el cuerpo lo que intenta es eliminarlo, digamos así. Ya. Intenta degradar el coágulo, y al degradarlo va a liberar el dímero D. Y es lo que encontramos ahí. Es así de simple, ¿no? Su compañero está atento a la clase, gracias. Al menos uno está atento. Bien, hablábamos, ¿no? Que cuando hay un daño, la tendencia es cuando hay una hemorragia, ¿no? De cualquier índole, la tendencia del cuerpo es a formar un coágulo con factores de coagulación, con el conglomerado de plaquetas y todo eso. Pero llega a un límite, ¿no? Llega a un límite que yo debo frenar eso, ¿no? Y ahí se produce la fibrinolisis, que es parte de la hemostasia. Entonces, cuando hay un TEP, hay un trombo significativo, ¿no? Es decir, más si es que es una tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, llega un momento que se trata de romper, como dice su compañero, no tanto romper, sino frenar, que ya no se produzca más. Wow, y ahí empieza la fibrinolisis. Y la fibrinolisis, parte de la degradación de esto, es un producto que se llama dímero D, ¿no? Dímero D. Y por eso es que lo utilizamos en ese contexto, ¿no? No es que el dímero D sea un factor coagulante, ¿no? ¿No me dejo entender? Es más bien parte de de esa hemostasia que está tratando de hacer el cuerpo, de fibrinolizar esa partecita que ya de repente está queriendo irse en exceso, ¿no? Detengo eso y ahí detectamos ese producto. Por eso es que si por ejemplo el paciente tiene otros cortes, ¿no? O ya llegó y estoy que lo pincho por todo lado, habrá por ahí, se soltará dímero D, ¿verdad? O sea, ya no me sirve para diagnosticar TEP, ¿no? O por lo menos para excluir, ¿no? Porque el dímero D no te sirve para diagnosticar, ¿no? Te sirve para excluir, ¿no? Excluir TEP. Entonces, es un producto que se vuelve en algún momento ya no sensible. Si al paciente le hicieron agas, le hicieron un corte, tuvo una cirugía, el dímero D ahí ya no me sirve, ¿no? Aplicaciones clínicas, bueno, ya hablamos muchas. Miren, el primer caso que les mostré es un paciente que viene con colapso cardiovascular, viene con shock, viene con signos de CIDE y hablan de un óbito fetal, ¿no? En nuestro medio es muy común la preeclampsia, ¿no? Hasta hace poquito me mencionaban, yo de verdad no había revisado, pero mencionaban que estamos dentro de los primeros departamentos de muerte materna.
¿no? De muerte materna. Entonces, en nuestro medio es muy frecuente las preeclampsias. El síndrome de Hell es bastante frecuente. Lo bueno es que la mayoría dejan de ser graves una vez que se produce la cesárea, el parto, ¿no? Pero hay algunos pocos casos que a veces se retrasan mucho, hacen síndrome de Hell, hacen eclampsia, hacen CID, hacen rotura hepática, ¿no? La mortalidad de una rotura hepática en la mayoría de biografías es 80%, ¿no? O sea, de 10 se mueren 8, ¿no? Roturas hepáticas en nuestro medio también hemos tenido, a veces por temporadas viene un montón de roturas hepáticas. Antes las roturas hepáticas los enviábamos a Lima para que se los llevaban en avión. Ahora más o menos la gente se ha entrenado, hacen sus procedimientos, los cirujanos, los ginecólogos, ya se quedan acá la mayoría, ¿no? Porque ahí lo que cuenta es tiempo, ¿no? Es tiempo, ¿no? Entonces, mientras más rápido soluciona el problema, mejor, ¿no? Entonces, las imágenes que veían al inicio era una paciente con rotura hepática, un trastorno un cuadro que parte de sus manifestaciones es un trastorno de coagulación severa. Y el otro caso es un casito interesante que tuve cuando yo trabajaba en Lima hace años. Es un pacientito, miren, que lo operan, una chica, una joven, que lo operan, le hacen una cesárea, le hacen su anestesia raquídea, ya sin supuestamente ningún factor de riesgo, y le dan de alta, ¿no? Ustedes cuando empiecen a hacer su práctica hospitalaria van a ver que las cefaleas post cesárea es relativamente común, siempre ya es por la misma intervención o es por el pinchazo de la anestesia y todo que instilan a través pues, de la columna, ¿no? Entonces es frecuente, pero a pesar que es frecuente siempre denle una revisadita a sus pacientes, ¿no? O sea, lo que puede ser algo tan sencillo que va a desaparecer a veces no corresponde a eso, puede ser que haya otras enfermedades. Les acabo de mencionar que el embarazo de por sí es un estado de trombofilia, ¿ya? Entonces, este casito fue interesante porque le dieron de alta y después de darle de alta al día siguiente nomás el paciente regresa con hemiplegia, ¿no? Hace un síndrome piramidal, hace trastorno de conciencia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría? Alguien dijo sangró, no sangrar. Lo que ha hecho este paciente es una enfermedad llamada, hizo las imágenes. ¿Cómo se llama esta parte del cerebro? O del sistema nervioso. ¿Cómo se llama esta parte? ¿Por acá? ¿Qué estructura va? ¿Cómo se llama? ¿Seno? ¿Seno? ¿Ah? Seno sagital, que es una estructura venosa, pues, ¿no? Entonces este paciente, ustedes ven, miren, todo esto que está realzado con contraste y que las flechas lo están señalando, es un coágulo, ¿no? Es un coágulo, ¿no? Entonces este paciente es una trombosis venosa cerebral, ¿no? Y ahora la familia estaba molestísima, la familia denunció al ginecólogo, denunció a la sala de operaciones, al anestesiólogo, ¿no? Porque atribuía a que ellos le han producido el daño. ¿Y cómo se defienden entonces? ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, gracias a este casito hace años, bueno, me puse a revisar los estados de trombofilia y bueno, ahí aprendí que bueno, el embarazo es un estado de trombofilia. A este paciente se le hizo todos los exámenes relacionados a el estado de trombofilia y se le encontró que tenía un déficit de proteína S. ¿Ya? O sea, tenía un factor de riesgo para que haga trombosis. Y bueno, gracias a eso se salvó el ginecólogo y todos los demás. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, como les digo, es un estado de trombofilia, pero igual hay que estudiarlos porque durante el embarazo se desencadenan algunas otras enfermedades. ¿Alguna pregunta?